Bienvenidos amigos a nuestro siguiente encuentro sobre derecho constitucional. En esta oportunidad hablaremos del derecho como argumentación y hablaremos también de la argumentación jurídica y la argumentación constitucional. Sobre el derecho como argumentación, según señala nuestro maestro Manuel Atienza, él parte de sostener que así como el Estado constitucional, en cuanto fenómeno histórico, está innegablemente vinculado al desarrollo creciente de la praxis o práctica argumentativa en los ordenamientos jurídicos contemporáneos, el constitucionalismo, en cuanto a teoría, constituye el núcleo de una nueva concepción del derecho, que en sentir del maestro no cabe ya en los moldes del positivismo jurídico, y una concepción que lleva a poner un particular énfasis en el derecho como práctica argumentativa, aunque naturalmente el derecho no sea solo argumentación. Quienes no aceptan esta nueva concepción no dejan por ello de reconocer la importancia de la argumentación en el Estado constitucional. En efecto, a diferencia de lo que ocurría en el Estado legislativo, en el Estado constitucional el poder del legislador y de cualquier órgano estatal es un poder limitado y que tiene que justificarse en forma más exigente. No basta con la referencia a la autoridad, al órgano competente y a ciertos procedimientos, sino que se requiere también siempre un control en cuanto al contenido. El Estado constitucional supone así un incremento en cuanto a la tarea justificativa de los órganos públicos y por tanto una mayor demanda de argumentación jurídica que la requerida por el Estado legislativo de derecho. En realidad, el Estado constitucional supone el sometimiento completo del poder al derecho, a la razón, y la fuerza de la razón frente a la razón de la fuerza. Parece por ello bastante lógico que el avance del Estado constitucional haya sido acompañado de un incremento cuantitativo y cualitativo de la exigencia de justificación de los órganos públicos. Para comprobar la validez de esta afirmación, basta con examinar lo que ha sido la evolución de la obligación de la motivación judicial de las decisiones. Esto nos podría estar abriendo una deriva importante sobre la existencia posible de una teoría de la sentencia, una teoría de la argumentación jurídica de la sentencia. En los derechos de tipo continental, el common law ha tenido una trayectoria algo distinta. Se pueden distinguir dos etapas, siguiendo a Michele Tarufo. La primera comienza en la segunda mitad del siglo XVIII y se caracteriza porque en sus diversos modelos predomina lo que Michele Tarufo ha llamado la concepción endoprocesal de la motivación. La motivación permite que las partes que se den cuenta del significado de la decisión pueden eventualmente plantear su impugnación y el juez pueda valorar adecuadamente los motivos de la misma. Por el contrario, en la segunda etapa
A partir del final de la Segunda Guerra Mundial, las funciones endoprocesales se añade otra de carácter extraprocesal o política. La obligación de motivar es una manifestación de la necesidad de controlar democráticamente el poder del juez. Por lo que se refiere a la teoría del derecho, un repaso a las concepciones del derecho más características del siglo XX permiten, según el maestro Atienza, concluir que ninguna de ellas puede dar cuenta satisfactoriamente de la dimensión argumentativa del derecho. Dicho en forma extremadamente concisa, el formalismo conceptual, legal o jurisprudencial ha adolecido de una visión extremadamente simplificada de la interpretación y la aplicación del derecho y por tanto del razonamiento jurídico. El iusnaturalismo tiende a desentenderse del derecho en cuanto fenómeno social e histórico, o bien a presentarlo en forma mixtificada, ideológica. Pero el positivismo normativista de autores como Kelsen o Hart, el derecho, podríamos decir, es una realidad dada de antemano, que son las normas válidas y que el teórico debe simplemente tratar de describir, y no es una actividad ni una práctica configurada en parte por los propios procesos de argumentación jurídica. El positivismo sociológico, también conocido como realismo jurídico, centró su atención en el discurso predictivo, no en el justificativo, seguramente como consecuencia de su fuerte relativismo axiológico y de la tendencia a ver el derecho como un simple instrumento al servicio de fines externos y carentes de valor moral. Y también existen las teorías críticas del derecho, marxistas, neomarxistas o no, que han tropezado siempre con la dificultad o imposibilidad de hacer compatible el escepticismo jurídico que se pregona con la asunción de un punto de vista comprometido, de carácter interno, práctico y necesario para dar cuenta del discurso jurídico justificativo. Esos déficits y los cambios en los sistemas jurídicos provocados por el avance del Estado constitucional explican que en los últimos tiempos, más o menos desde finales de la década de los 70, se esté gestando una nueva concepción del derecho que en diversos trabajos el profesor Atienza ha caracterizado con los siguientes rasgos, todos ellos ligados con el enfoque argumentativo del derecho. Entonces el primero será la importancia otorgada a los principios como ingrediente necesario, además del de las reglas, para comprometer y comprender la estructura y el funcionamiento de un sistema jurídico. La tendencia, el segundo, la tendencia a considerar las normas, reglas y principios no tanto desde la perspectiva de su estructura lógica, cuanto a partir del papel que juegan en el razonamiento práctico. Tercero, la idea de que el derecho es una realidad dinámica y que consiste no tanto o no tan solo en una serie de normas o enunciados de diverso tipo, o también en una práctica social compleja que incluye además de normas, procedimientos, valores, acciones, agentes, instituciones, entre otros. Cuarto, ligado al anterior, la importancia que se concede a la interpretación que es vista más como resultado que como un proceso racional y conformador del derecho. Quinto, el debilitamiento de la distinción entre el lenguaje descriptivo y prescriptivo, y conectado con ello,
la reivindicación de carácter práctico de la teoría y de la ciencia del derecho, los cuales no pueden reducirse ya a discursos meramente descriptivos. Sexto, el entendimiento de la validez en términos sustantivos, no meramente formales, para ser válida. Una norma debe respetar los principios y derechos establecidos en la Constitución. Octavo, la tesis de que entre el derecho y la moral existe una conexión, no solo en cuanto al contenido, sino de tipo conceptual o intrínseco, incluso aunque se piense que la identificación del derecho se hace mediante algún criterio como el de la regla de reconocimiento de Hart. Esa respuesta o esa regla incorporaría criterios sustantivos de tipo moral y además la aceptación de la misma tendría necesariamente un carácter moral. Noveno, la tendencia a una integración entre las diversas esferas de la razón práctica, es decir, entre el derecho, la moral y la política. Décimo, como consecuencia de lo anterior, la idea de que la razón jurídica no es sólo una razón instrumental, sino también una razón práctica en el sentido estricto, no sólo sobre medios, sino también sobre fines. La actividad entonces del jurista no está guiada por el éxito, sino por la idea de corrección, por la pretensión de justicia. 11. La difuminación de las fronteras entre el derecho y el no derecho y con ello la defensa de algún tipo de pluralismo jurídico. 12. La importancia puesta en la necesidad de tratar de justificar racionalmente las decisiones como característica esencial de una sociedad democrática. 13. Ligado a lo anterior, la convicción de que existen criterios objetivos como el principio de universalidad o el de coherencia o integridad que otorgan carácter racional a la práctica de la justificación de las decisiones, aunque se acepte la tesis de que existe siempre una respuesta correcta para cada caso. 14. La consideración de que el derecho no es solo un instrumento para lograr objetivos sociales, sino que incorpora valores morales y que esos valores morales no pertenecen simplemente a una determinada sociedad o a una determinada moral social, sino a una moral racionalmente fundamentada, lo que lleva también en cierto modo a relativizar la distinción entre la moral positiva y la moral crítica.